Doctores, buenas noches, ¿cómo están? Profe, buenas noches. Buenas noches, doctor. Profe, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, profe. Bueno, ¿alguna inquietud con ese poder? ¿Recibieron el formato, el modelo? El formato. ¿Elaboraron finalmente solo para el IMPEC? ¿O hicieron más? Para el de la Procuraduría ya está. Profe, Buenas noches. Buenas noches, doctor. profe, ¿me escucha? Sí, doc. Profe, esto de los poderes, ¿es lo del 40% que habla su merced o era para desarrollar esa clase? Del 40 al 40 del expediente, la solicitud de conciliación con los poderes. ¿Son los dos o uno? Podemos Los, desarrollar, o los dos también, de una vez. El los dos. especial. La solicitud de conciliación junto con los poderes. Ah, el especial y general, ¿cierto? No, un poder el que usted quiera realizar, generales o especial. Ah, ya, listo. Los dos. Eso es para el jueves, ¿cierto? Viernes se habilita la plataforma. Ok, gracias. Bueno. Hoy sí es un poquito teórico. Conceptos de los actos administrativos. Pequeño repaso. Pero para no hacerlo tan teórico y engorroso de las teorías de los actos, sigamos con el caso de Pepe Diego. Pero para eso necesito que me ayude. En 15 minuticos quiero que elaboren un plan de notas. Y escucho para unos 4 o 5 y empiezo a ayudarles. ¿Para qué nos sirve esto en la práctica? Si bien yo elaboro un plan de notas cuando estudio un expediente o escucho a un cliente y más o menos como el ejercicio que hicimos las primeras clases, la primera clase, en el que ustedes indicaban, para mí Pepe Diego gana por este lado, para mí el IMPEC puede ganar este lado. Porque esta vez sí necesito escucharlos, pero que lo escriban, así sea en media hojita, en una servilleta, lo que sea, en el WhatsApp, lo que quieran. Es el momento de la imaginación cuando yo ya tengo mi hipótesis del caso, yo ya tengo documentos donde probablemente ya sé qué le pasó a Pepe Diego, en dónde me está mintiendo el cliente o dónde puedo reforzar esa verdad del cliente, pero necesitamos pruebas. ¿Sí? Pero quiero escucharles es la parte más difícil. Hoy vamos a asumir como si fuéramos abogados del IMPEC. Si yo presento esta hipótesis que ustedes ya la debieron escoger, ¿cierto? Por eso ya tienen que saber qué poderes van a realizar, cuántos van a realizar, ¿cierto? Lo mismo tengo que hacer es, bueno, mi hipótesis, ¿cómo lo puede atacar la defensa? Tengo que adelantarme a los hechos y buscar las falencias de mi hipótesis para que no vaya a perder el caso. Entonces, simplemente quiero ver cómo están
como abogados de defensa y dónde los puedo guiar. Lo que se les ocurra. Ejemplo, para mí que soy abogado del IMPEC, voy a reforzar la hipótesis de que efectivamente esa arma no tiene por qué dañarse el seguro. El IMPEC es la mejor institución del mundo y cumple todos los protocolos a cabalidad. Si usted quiere responder eso, respóndalo, doctor. ¿Listos? La idea es que cuando yo ya empiece a explicar actos administrativos, cómo se manifiesta, ¿cierto? Las entidades, usted pueda decir, esto tengo que mejorar, ¿vale? Nos vemos 8:40, doctores, 20 minuticos. Lo que se les ocurra. Si tiene una hipótesis, dos hipótesis, mi hipótesis, pueden escribir también, profe, mi hipótesis por aquí también está débil, que considero que el IMPEC puede refutar esto con un perito. ¿Qué pasa si pierdo? Eso también lo pueden anotar, ¿listos? Para escucharlos. Sí, doctor José. Profe, para aclarar, somos abogados del IMPET, ¿sí? Sí, hoy son abogados del IMPEC. Ok, profe. ¿Qué es la más difícil? Y nos vemos en 20 minuticos.
Bueno, Víctores, vamos a arrancar. ¿Tienen ya alguna teoría? Sí, doctora Adriana. Profe, pues me voy a arriesgar, porque pues la verdad yo sí poco de conocimiento de armas, fusiles, no sé qué, eso casi no conozco nada de eso. Listo. Pero, de acuerdo al caso, si mal no entendiera cómo formular como una hipótesis o como una estrategia como actuando como en defensa del imperio, ¿sí? Si no estoy mal. Ujú. Bueno, entonces en ese caso lo que yo planteé es que, pues de acuerdo a la actuación de Pepe Diego, entonces, y en defensa de las actuaciones del INPEC, la hipótesis para mí sería que no existió una falla del servicio por parte del INPEC, porque el INPEC brindó la capacitación correspondiente y cumplió los protocolos como para la entrega y el manejo de las armas que manejaba Pepe Diego, o el arma que manejaba. Y el accidente, en ese caso, se pudo haber como generado por una actuación propia de Pepe Diego al momento de manipular el arma. Y eso configura una posible culpa exclusiva de la víctima que como que rompe la responsabilidad administrativa del Estado y específicamente del INPEC. Muy bien, doctora, excelente. Gracias. Listo. Tenga esa tesis ahí. Sí, doctor José. Gracias, profesor. ¿Me escucha? Sí, señor. Bueno, profesor, vamos a proceder a la lectura que tengo. Dice así. Según mi tesis y siendo abogado del INPEC, dice así. La lesión fue consecuencia exclusiva de una actuación imprudente de Pepe Diego, de lo que se configura la culpa exclusiva de la víctima y se rompe el nexo causal entre el daño y la actuación estatal. Se da por hecho cierto que la lesión se causó en actos del servicio y con ocasión del mismo. Sin embargo, el auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario afirmó en sus declaraciones que existió capacitación suficiente si se tiene en cuenta que asistido a las instrucciones programadas. Lo anterior se puede inferir de manera razonable ya que se cuenta con soporte documental bajo certificados de capacitación, registro de asistencia, evaluaciones, manuales de seguridad, directrices internas. Entre ellas, el decálogo de seguridad de las armas, protocolos de manipulación, instrucciones periódicas sobre el armamento. El arma está en perfecto estado de funcionamiento, como se pudo demostrar en el informe de laboratorio suministrado por el balístico, aunado a la inspección técnica realizada por el armero del Ejército Nacional adscrito al Departamento de Control Comercio de Armas en el Comando General de las Fuerzas Militares, mostrando ausencia de defectos mecánicos. Sumado a las anotaciones en las minutas de instrucción de los comandantes de sección sobre el armamento preventivo respecto al armamento de dotación, en especial el fusil 762 con número 1, 2, 3, 4, 5, con el que se lesionó al auxiliar del INPET. Es así que técnicamente se desvirtúa la hipótesis de la defensa del auxiliar que el arma causante de la lesión funcionaba de manera incorrecta. Por otro lado, sí se puede inferir que el auxiliar violentó los protocolos de seguridad como el de la maniobrabilidad. Al afirmar en las declaraciones, no estoy seguro de si verifiqué nuevamente todas las condiciones de seguridad. Aunado, arreglón seguido, perdón, menciona al auxiliar que para acomodarlo, por lo que se puede inferir de manera razonable que el arma fue manipulada innecesariamente, se infringieron normas básicas de seguridad, el disparo se produjo por una imprudencia, maniobra incorrecta del auxiliar del INPET. Razón por la cual es exclusiva del señor, la razón por la cual es exclusiva la responsabilidad del señor Pepe, ya que para el INPET el accidente ocurrió porque dicha persona conocía los protocolos de seguridad con el arma de fuego, había recibido entrenamiento, decidió manipular el arma, no verificó las condiciones de seguridad. Por ello, el hecho dañoso es atribuible exclusivamente a su conducta, sin dejar de mencionar que esta defensa cuenta con anotaciones antes de salir al servicio, donde se preguntó al personal que si de turno si se encontraba en condiciones anímicas para prestar el servicio y el auxiliar no se manifestó. Es así
Esta defensa demostrará bajo toda duda razonable que existe la capacitación, existe la supervisión, existieron los protocolos, también el buen estado de mantenimiento del armamento. Ahí cierro, profe. Muy bien, doctor. Ese del armamento fue el que igualito, así nos vencieron. Ahí les pongo un poquito más de dificultad. Muy bien, doctor. Doctor William. Bueno, mi profe, no sé si me escuchas ahí. Muy bien. Muy bien. Listo, mi profe. Entonces, su señoría, permiso para exponer mi hipótesis. Quiero darle a conocer a su señoría las especificaciones técnicas del Galil AR-762 de un calibre 762 por 51 milímetros, longitud del cañón 535 mm, 21 pulgadas, longitud total 1050 mm, culata extendida 800 mm, culata plegable, peso vacío 4.0 kilogramos, cadencia del disparo 650 cartuchos por minuto, velocidad de salida 850 metros por segundo, alcance efectivo de 500 a 600 metros, con unas características principales, su señoría, de mayor potencia. Este está diseñado para combates a distancia intermedias, largas, ofreciendo una energía de impacto notablemente superior al modelo 556 mm. Capacidad del proveedor: utiliza cargadores rectos de acero, capacidad para 25 cartuchos. Sistema de operación: mantiene el robusto sistema de pistón de gases por toma de gases del cañón, inspirado en el diseño de la AK-47. La culata está pues equipada de una parte plegable de alta resistencia para facilitar su transporte en vehículos y en los espacios pequeños. Basado en la hipótesis en argumento de la defensa del INPEC, en las ausencias de las fallas en los mecanismos, pues esto fueron pruebas de laboratorio pericial en un banco de pruebas, demuestran que todos los componentes internos de esta arma, con sus características antes expuestas correctamente, los seguros de este mecanismo están activos y el arma no se dispara bajo impactos o vibraciones. En cuanto al requerimiento de la presión en el disparador, se determina mediante un diámetro de que el arma requiere una fuerza estándar, por ejemplo 2,5 kilogramos de presión para liberar el percutor. Por lo tanto, el disparo requirió necesariamente que un objeto, en este caso o dedo, presionara la cola o el disparador. Hay una negligencia por parte de Pepe Diego, toda vez que el cartucho se encontraba en la recámara y en el seguro manual estaba desactivado en un momento inadecuado. Esto demuestra que el disparo involuntario fue el resultado directo de violar este manual que en instrucción se le estaba dando, el manual del manejo de las armas. No sin descartar, su señoría, los factores externos, como se prueba que no hubo agentes ambientales externos como calor, caídas previas, ni obstrucciones en el cañón que pudieran generar una sobrepresión o detonación espontánea que hicieran que el percutor llegase para ocasionarle de ello ese accidente el cual está mencionando en la respectiva demanda. Su señoría, es este el argumento que le expongo desde el punto de vista de mi hipótesis en defensa del INPEC. Muy bien, doctor. Entonces el armamento, así no lo tuvo. Doctor David. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Doctor, con su venia, me va a permitir exponer mi hipótesis en el sentido de las instrucciones de las cuales fue objeto el señor auxiliar Pepe Diego, toda vez que desde el momento en el que fue incorporado para prestar su servicio militar obligatorio en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, él recibió 3 meses de instrucción. Esto corresponde a 12 semanas de instrucción antes de hacer el juramento de bandera y pasar a prestar sus servicios de manera directa en el establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Pasto. Dicho esto, cabe aclarar que dentro de esa instrucción
hay aproximadamente y como mínimo 8 semanas de instrucción sobre el manejo adecuado del armamento. Luego, aquello que estaba mencionando Pepe Diego en el sentido de que se había recibido las instrucciones básicas, no es tan así, porque se da una capacitación específica sobre las medidas de seguridad en el manejo y la manera de sostener el armamento. Veo en la narración que Pepe Diego manifiesta simplemente que en un momento mientras manipulaba el fusil, este se disparó, todo ocurrió muy rápido y que sintió un dolor muy fuerte. Citando esto y cerrando las comillas acerca de lo que dice Pepe Diego, la experiencia nos dice que la única manera de que un arma sea accionada es cuando se oprime el disparador. Luego, faltaría ver cuáles fueron las condiciones en las que Diego manipuló. Máxime cuando una de las órdenes que hay para quienes hacen el relevo del servicio de guardia es verificar el manejo de las armas de fuego por parte de quienes van a prestar el servicio. Entonces, cierro con esto porque me voy a atener a lo que nos dice la prueba de laboratorio, la prueba de residuo de disparo, que es la que nos va a determinar definitivamente si quien accionó el arma fue Pepe Diego o fue un accidente como él lo está manifestando, situación que remotamente podríamos decir que es casi imposible por la experiencia que se tiene, máxime cuando el fusil tiene una palanca que indica que el fusil está con seguro, está en modo automático o está en modo de repetición. Esto es cuando dispara cartucho a cartucho. No siendo más mi intervención, doctor, agradezco su atención. Muy bien, otro armamento y uso de protocolos. ¿Vieron que es más difícil la defensa de un proceso? Y uno dice, bueno, ¿por dónde? El abogado me ataca todo. ¿Listos? La idea es ampliarles, ¿sí?, las hipótesis, porque veo que todos, decálogo y armas. ¿Listos? Vamos a revisar cómo logro entender otro tipo de hipótesis, para que se arriesguen un poquito más. La de la responsabilidad en el manejo de armas, pero Ahí están. bajo excusas. O sea, Armas. Y efectivamente, esa fue nuestra hipótesis. Yo también la hice. Y fue la primera que nos vencieron. La primera que estudiaron en el fallo y la primera que se cayó. y que el cambio del turno no es, pues no es una excusa, no es causal para omitir las obligaciones y responsabilidades de seguridad y manejo de armas de fuego. Ahí es donde nos hay otra hipótesis para el abogado de Pepe Diego. ¿Listos? Vamos para allá. Todos los procesos, doctores, entonces, se defienden en dos mundos, dos campos súper importantes. Esto es muy, muy importante. Antes de entrar aquí en lo teórico de los actos administrativos. Usted defiende, bueno, primero, necesito que defienda este caso, como les dije ahorita, son abogados del INPEC, contratado, doctor, tiene que defender esta tarde 4 audiencias. Bienvenido, váyase para el CAN. Y vaya y lea mientras tanto ahí en Transmilenio el proceso y ella mira qué inventa. ¿Listos? Así es. Y ya le enviamos el poder por el correo electrónico. Entonces, primero que toca hacer, lo dije en la anterior clase, leer todo el expediente. Repasemos. Luego de leer todo el expediente, eso que ustedes hicieron, elaborar un plan de notas. Palabras mal dichas, lo que entendió. Para mí es esto. ¿Listos? Todos se fueron con el arma. Bien. Y luego sí viene elaborar una hipótesis. Recuerden que la hipótesis, entonces, muy bien como lo hicieron ustedes, con fundamento ya de pruebas, que ya tiene más arriba de la probabilidad, o sea, está indilgando responsabilidad. Ustedes ya me dijeron, Pepe Diego, ¿cierto?, actuó
de forma negligente, entonces él es responsable. Culpa exclusiva de la víctima. Falla en el servicio, rompe el nexo causal. Excelente. Muy bien. ¿Listos? Cuando tengo la hipótesis, entonces escojo dos mundos para defender el proceso o puedo mezclarlos. Puedo trabajar esos dos. El primero será el artículo 29 de la Constitución. ¿Qué dice ese? Debido proceso. Es decir, lo primero que cuando agarre un expediente, doctores, analicen el aspecto procesal. Ese señor se pasó por allá el semáforo en rojo. El fotocomparendo está calibrado. Mejor dicho, todo está perfecto. Y él en audiencia, ya en el comparendo, dice, sí, yo me pasé el semáforo en rojo, y se le ríe al juez. Al juez, bueno, sí, al inspector de tránsito. Se le ríe de frente. Sí, yo me lo pasé en rojo, a mí me gusta. Y listo. Tiene una afirmación, tiene calibrada la cámara, todo está perfecto. Pero como él es juicioso, y antes de esa audiencia, revisó el expediente y resulta que ese fotocomparendo le llegó 2 meses después. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuántos días tiene para que le llegue el fotocomparendo? Uno, 2, 3. ¿Qué dice la norma? Creo que 3. Son 3 días, pero dentro de la actuación administrativa, ¿sí? Mientras el envío en 472, más o menos le da una gabela como de 12 días hábiles. 13, profe, 13 hábiles. 13, ahí está. Todas las actuaciones del Estado tienen unas reglas de juego, doctores. A mí no me interesa aquí replicarles números y fechas exactas para que en 8 días se me olviden mientras miran el mundial. La invitación es que cuando ustedes tengan cada proceso, como vieron, la tutela también tiene unas reglas de juego, un derecho de petición. ¿Cuántos días tiene para responder la entidad? O pena de una sanción disciplinaria. ¿Cuántos días tengo que responderle como entidad? 15 días hábiles. Dependiendo del derecho de petición, ¿no es cierto? Y dependiendo de la autoridad solicitante. Entonces, todas las reglas de juego. Ejemplo, entonces capturaron a un señor por allá comprando votos. Pero el policía tiene la obligación de hacer un procedimiento apenas lo capture. ¿Qué será? Y se ven en las películas. Hasta en Estados Unidos lo hacen. ¿Qué tiene que hacer ese policía cuando capture a ese señor? Leerle sus Leer los derechos. Materializarle los derechos del capturado. No pudieron ver, lo miraron con el bolso por allá, con plata, todo. Si no cumple ese requisito procesal, se acabó. Álvaro Uribe, segunda instancia. ¿Qué dijo el magistrado? ¿Procesal o sustancial? Noticias. ¿Qué dijo el tribunal? ¿Qué le dijo a la jueza? No valoró bien las pruebas, señora jueza. Hay unas actuaciones probatorias que no cumplen con los requisitos procesales. Regañó a la juez. Pero el fondo, ¿cierto? Lo sustancial no lo tocó el tribunal. Entonces Uribe hoy goza esa libertad por aspectos procesales. ¿No es cierto? ¿Qué le gusta, por ejemplo, a los abogados de Granados cuando empiezan ellos a aplazar audiencias?
¿qué iba a pasar con el caso de Álvaro Uribe? ¿Qué estaba evitando la jueza? Precluir. Prescripción. La preclusión. Entonces son reglas, como vuelvo y digo, reglas procesales. Si usted encuentra en un proceso eso, doctor, eso genera nulidad. Y hay unas absolutas o relativas. ¿Será que el error en un poder como el que ustedes están elaborando se dio cuenta el juez cuando iba a emitir sentencia y usted tiene un error en el poder? ¿Será que me genera una nulidad absoluta? ¿Se cae todo el proceso? ¿O le digo al abogado, corrija y continuemos? Pues continuamos. Eso no es tan grave. No es la esencia del problema jurídico. ¿Listo? Entonces hay que estudiar qué procesos me generan y qué actuaciones, nulidades absolutas o relativas. ¿Listos? Fácil, ¿no? Siempre escojan primero estudiar tip de litigio, actuación procesal. Revisen lo que hizo quien los demandó. En un arriendo, ¿cuántos meses tiene que darle y cómo debe darle el aviso? ¿O será que yo le digo a esa persona, mañana se me va? ¿Será que yo puedo hacer eso? No, ¿O no hay se unas puede. reglas de juego? ¿Qué dice la ley de arriendo? ¿Ustedes que les gusta eso? Arrendar. Para pasar un preaviso con 3 meses de antelación, profe. ¿Y cómo debe ser ese preaviso? ¿Será que tiene una regla? ¿Se lo envío allá mediante NECI? Formalidad. ¿O Debe La ser por formalidad. correo certificado, profe. correo certificado o correo electrónico certificado? Si no cumple esa regla, no lo puedes sacar. ¿Y será que yo puedo ir a ese señor antes de hacerle ese contrato, pedirle un depósito para arrendarle? Consulten. No, profe, eso no se puede. ¿Y qué pasa si lo hago, doctor? ¿Cuál sería la regla procesal? ¿Qué dice? Donde yo me ponga de chistoso a pedirle depósito a la persona y preciso es abogado. ¿Qué puede hacer él? Le acabo de entregar tremenda unas bajo la manga a ese señor por pedirle depósito. Pues se va para la alcaldía, informa y la multa va de 20 millones para arriba. ¿Y sabían eso? Entonces, todo tiene un campo procesal. Por eso ustedes van a ver esa materia o después de mí, yo me estoy adelantando un poquito, el procesal administrativo, procesal laboral, procesal civil. Me imagino ya vieron esos campos. ¿Listos? Y el otro mundo es el sustancial, que la mayoría de actos administrativos se manifiestan así. Entonces, esta es la parte teórica. Acto administrativo, entonces será esa manifestación unilateral de la administración. ¿Qué va a decir el IMPEC? Cuando usted tiene un acto administrativo, cuando le contesta la EPS, que ¿cómo comienza? Yo soy la mejor entidad del mundo, la Constitución, ¿cierto? Dice que yo soy la mejor y por eso me dice en este artículo que tengo la facultad de prestarle este servicio, ¿no es cierto? Casi todo es similar cuando ustedes leen esos oficios. Por eso dice, tengo una competencia legal institucional que me avala la ley y la Constitución. Todos los actos administrativos tienen que estar motivados. Si no lo hace bien ese abogado, incumple ley procesal. ¿Listos? Mañana vemos cada uno del sustancial, son 6. El fundamento, entonces lo que yo le digo, tiene que colocar, usted como abogado del IMPEC está respondiendo, entonces, ¿quién le otorgó esa facultad para responder? Señor juez, bajo esta resolución
y bajo la Constitución, y con este poder yo como funcionario represento la institución. Eso dicen los actos administrativos. ¿Listos? Entonces, ¿cómo se va a defender el IMPEC? El servicio de vigilancia requiere órdenes administrativas. Entonces, por eso hay minutas, resoluciones. Ahí van construyendo el expediente, la actuación administrativa. ¿Cuál es la finalidad, señor juez, de todo este acto administrativo? Tengo que cumplir un interés general y un servicio público, ¿cierto? Entonces, la asignación de Pepe Diego cumple la ley y obedece, ¿cierto?, a un servicio constitucional. Así es como se les van defendiendo, vean. Y es que el problema en derecho administrativo es que esos actos se presumen legales. Usted entra, está perdiendo. Su meta en el proceso es indicar que no era tan legal la actuación de él. Y aquí vuelvo a necesitar a mis héroes de la patria. Todo se presume válido y correcto dentro de la institución. Eso es lo primero que le llega al juez. Como ustedes indicaron, ahí está el protocolo de seguridad. Pregunto, ¿ese protocolo de seguridad se lo inventa ahí un general, un coronel, o eso es internacional? ¿Eso de dónde viene? ¿O un congresista? Profesional internacional de seguridad. Son normas internacionales avaladas por los ministerios. Entonces, de entrada estoy perdiendo. Efectivamente, Pepe Diego tenía que cumplir unos protocolos. ¿Listos? 2. Ayudémosle un poquito al abogado de Pepe Diego. ¿Sí? Alguien habló de una capacitación en el manejo de armamento. Quiero que me instruyan y de corazón me cuenten cómo son esas clases. Me imagino que es un mínimo de horas, no sé cuántas, ojalá alguien recuerde. Les pregunto, ¿se ven completas? ¿O cómo era antes? Así como a veces la INCA, profesores que no van, como en toda universidad. Un día sí, un día no. Así como era en la mía. Que le va a dar lombana, me caía gordo, entonces, ¿por qué? Porque nunca asistía a clase. Siempre ocupado y por allá con los medios de comunicación. Y, ay, mi profe, muy chévere, pero él no está en mi clase. ¿De qué me sirve? ¿Cierto? Entonces, ese curso, esa capacitación de armamento, cuéntenos un poquito, doctor Emilio, por favor. Bueno, entre los 3 meses que habló por ahí un compañero ahorita, la materia de armamento, tiro y gases era la única que se veía a los 3 meses. El primer mes eran un total de 20 horas académicas, teóricas, en los que se aprendía fundamentación de las armas de fuego, ahí donde estaba el arte, la historia del fusil, quién lo creó y todo aquello pues que requiere el conocimiento previo para el manejo de armas. En el segundo mes ya se entraba un poco más en materia y ahí ya se hablaba, de mecanismos, se hacía arme y desarme de campaña y se conocían los principios básicos del tiro. Y en el tercer mes ya se pasaba a la parte práctica. Muy débil la parte práctica para esa fecha porque recuerdo que para el 2006 la práctica de polígono en cuanto a disparos de fusil 7.62 eran un total de 10 disparos por estudiante, pues por auxiliar, por conscrito. 6 disparos de revólver y 4 disparos de escopeta. Esa era toda la capacitación de armamento que se daba para ese entonces en la Escuela Penitenciaria Nacional del IMPEC. Doc,
Esos protocolos ahora me imagino que ya tendrán sistema de huellas o en el caso de Pepe Diego, entonces el IMPEC entrega unas actas de ingreso de Pepe Diego y ahí dice que él asistió a todas. Pero cuando él nos entrega ese documento, yo le pregunto a Pepe Diego, oiga, ¿eso es verdad? Y dice, no, doctor. Esos cursos, uno está sentado y que llegó el general o el presidente y salgan a marchar o a cubrir porque llegó George Bush. Y nos requieren por allá para apoyo policial o bueno, por allá otras funciones que no tenían nada que ver. ¿Eso aún pasa o ya controlaron? Eso le pasó a Pepe Diego. El modelo educativo pues ya cambió bastante. De hecho, la malla curricular se modernizó hace 2 años y en el modelo constructivista que se tiene, pues las clases prácticamente son sagradas. Lo único que excusa a un auxiliar de clases es el servicio de centinela, que es por 3 horas relevables, y la incapacidad médica. Entonces, pues hoy en día sí ha cambiado mucho la situación. Para 2006 era exactamente lo mismo. ¿Qué era lo que pasaba? Que como llegaba tanta visita para esa época a la Escuela Penitenciaria Nacional, que era el único centro de instrucción que había para esa época, sí se suspendían muchas clases, pero una de las clases que era intocable era esa de armamento, tiro y gases. Y se lo digo, profe, porque yo soy de ese contingente. Yo soy contingente 1 del 2006 allá de la Escuela Penitenciaria, entonces pues... Estuvo cerca hacia la fecha. Excelente, gracias. ¿Ven, doctores? En el expediente ustedes ven una prueba con firmas, todo completo y perfecto, y se presume legal. No se asusten y le indaguen más a su cliente. Acaba de nacer una nueva hipótesis para el abogado de Pepe Diego. ¿Listos? Entonces, mire que la defensa puede sonar fuerte, pero hay falencias, doctores. Y esa es la que ustedes tienen que encontrar para demostrarle al juez. La del arma, que pensábamos que efectivamente lo que medio indagábamos en ese momento era que era un fusil antiguo y efectivamente en esa época lo estaban cambiando. Bueno, hipótesis principal, y fue la primera que nos derrumbaron con el tema pericial, así como lo hicieron ustedes hoy. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí, mis doctores? Bien. Ayudémosle un poquito más al abogado de Pepe Diego. Nadie me ha tocado, por ejemplo, el cambio de turno. Eso gritan a Pepe Diego, baje, o Pepe Diego, suba y ya, o... Profe, no, póngale cuidado. Para la época, bueno, y todavía los turnos de los auxiliares del cuerpo de custodia, los auxiliares bachilleres, era de 24 horas por 24 horas. Pero usted no trabajaba esas 24 horas completas. Por lo general, sus actividades iniciaban a las 7 de la mañana y hacía 2 turnos. O hacía segundo turno, que era de 7 de la mañana a mediodía, una disponibilidad de 1:30 de la tarde a 4:30, y volvía a recibir otro turno, el cuarto turno, de 18 horas a 24. El otro grupo de auxiliares iniciaba igualmente a las 7 de la mañana, pero estos llegaban a una disponibilidad hasta las 10:30. Posteriormente recibían el tercer turno, que es de mediodía hasta las 18 horas. Ya salían a descansar para presentarse a las 24 horas hasta el relevo del otro día. Las 24 horas de descanso que se suponía se tenían el otro día, el auxiliar estaba en total disponibilidad. ¿Qué significaba esto? Que si había hecho cuarto turno, es decir, el turno nocturno era de 18 a 24 horas, al otro día todo el día, desde las 7 de la mañana, estaba disponible hasta las 18 horas. Pero si había hecho el primer turno, que era el que inicia las 24 horas hasta las 07 o hasta que se produzca el relevo,
Este auxiliar se iba a dormir y se debía presentar a la 1:30 de la tarde, 13:30, para la disponibilidad hasta las 18 horas. Y así se iba la vida del auxiliar hasta hacer el examen de licenciamiento. ¿Qué pasaba? Que uno se presentaba para hacer, ya confiaba a hacer segundo o hacer segundo y cuarto turno, y de un momento a otro le decían, no, hoy no hace segundo ni cuarto, hace tercero y primero. Me imagino que a eso es que refería el cambio de turno, el señor auxiliar Pepe Diego. De igual manera, todos estos cambios siempre se han soportado en una frase milenaria de todas las instituciones armadas, sobre todo el INPEL, que se llama necesidades del servicio. Y es una frase que tiene tanto de largo como tanto de ancho. Eso que acaba de nombrar, doctor, es lo siguiente, la ejecutividad. Es donde se blinda el INPEC y le iba a decir, prestar servicios obligatorios, ¿cierto? Y hay unos reglamentos institucionales donde me vale entregarle esos turnos, ¿sí? Entonces ahora yo le indago a Pepe Diego y le digo, listo, usted tenía esos turnos. ¿Cómo se llama, doctora, el que tiene que, eso tiene que estar alguien pendiente, o nadie revisa a estos muchachos? Es un niño prácticamente, 18 añitos, 19 añitos en ese momento. O tome un fusil y allá es de las 6 horas, 4 horas y... O sea, alguien tiene que supervisar, ¿no? Sí, profe, eso hay un comandante de auxiliares, el régimen interno o el oficial de servicio que esté de turno en el horario de la noche o en el del día, o el comandante de compañía. Adicional a eso, el protocolo dice que para subir los auxiliares a la garita se debe nombrar un dragoneante de por medio, o sea, un guardián o un dragoneante y un auxiliar, intercalados. Pero para ese entonces, para 2006, no existía la norma de hoy en día, profe. Para el 2006 los auxiliares iban a servicio de hospital, iban a remisiones y hacían todas las funciones exactamente mismas del dragoneante. Quedábamos a cargo del SA, que era el subauxiliar de administración, o el oficial de servicio. Pasto, como era una cárcel pequeña, pues no creo que tuviera comandante auxiliares, porque la directiva 45 del 2006 hablaba que para que hubiera comandante auxiliares tenía que haber un mínimo de 35 auxiliares en esa base. Perfecto. Entonces, acaba de nacer una nueva hipótesis, algo que le tengo que investigar al INPEC. ¿Qué acta tengo que pedir entonces? Adicional. Ya no es solo la de Pepe Diego. ¿Qué pedimos, doctores? El registro de cambios de turno. No, la minuta de servicios. Los que están en servicio. Ahí en esa noche. El compañero, el superior, de todos. Todos ustedes tienen que volverse ese inspector como un espía, como un, ¿cómo le llamaría eso? Como un investigador. Detective. Detective, exacto. ¿Por qué? Porque la ejecutoria de los actos administrativos entonces obliga, ¿cierto?, a esos administrados, a los administrados. Entonces, salvo que no sea suspendido por un juez mediante una tutela, por ejemplo, no se ponga la camiseta. Entonces, le suspendió provisionalmente, entonces se decidía la medida provisional, ¿cierto? El otro, que no use no sé qué, que no cante, bueno, ahí estaban en la pelea de tutelas. O anulado ya por un juez. Entonces, le va a indicar el abogado del INPEC, no, aquí no hay fallas. Usted le va a analizar esas actas a uno por cada uno de esos superiores. Y donde encuentre una falla ahí, tiene el nexo causal. ¿Listos? Sigamos. La naturaleza jurídica de los actos administrativos entonces será la expresión de la autoridad. Oiga, usted tiene que tener un puesto de vigilancia y hay una competencia legal para que él vaya a esa garita. Doctor, ¿cómo es una garita? Eso hay un sofá, un televisor, eso es bonito, eso hay sillas. O Pepe Diego se agachó y porque eso no hay sillas. ¿Cómo es eso, doctor? Que yo nunca presté servicio militar.
Eso varía acorde a la estructura del establecimiento. Ajá. Pasto es un establecimiento de tercera generación, por lo cual las garitas, supongo y asumo que deben ser tipo pasarela, ¿Qué es eso? en forma octagonal. Es decir, ¿cómo le explico? A ver. La garita es el puesto de servicio tipo palomera. O sea, es un espacio de no más de 2 por 3 metros, no es tan grande. Y la pasarela es el pasillo o la estructura que permite conectar entre garita y garita. A diferencia de las garitas tipo torre, que usted se sube por escalera y allá que hay la usted allá arriba, no tiene contacto con el resto de garitas. Todas esas garitas varían acorde a la estructura del establecimiento. Pues lo mínimo que debe tener una garita es la silla. Y la gran mayoría de garitas pues son en altura, precisamente para posición estratégica y para visibilidad de la zona. Habla de una silla, y esa silla es un butaco, una silla así de oficina, de ejecutivo, o de bus. ¿Cómo No, pero es así? esa particularidad sí se refiere únicamente al establecimiento de Pasto, porque como puede ser una silla rimas, puede ser una silla reclinable, puede ser una silla tipo bancaria, cada establecimiento en el que está, eso es responsabilidad ya de cada establecimiento. O sea, no hay, ahora hoy en día sí hay un protocolo estandarizado que habla de seguridad y salud en el trabajo y habla de la silla ergonómica, en altura, con reposapiés, pero para ese entonces el INPEGE no tenía eso reglamentado en Rimas. 2006. Eso puede generar un accidente. Claro. Por eso hoy se cuidan más, porque por ahí perdían las demandas. Entonces, les nace otra hipótesis, doctores. ¿Sí ven? Todo está en indagar, hasta donde se sentaba Pepe Diego. Hay unas porque hay unas garitas con vidrio y otras sin vidrio, por ejemplo. ¿Qué explicación tendrá eso? No sé. A mí siempre me ha llamado la atención. ¿Tiene alguna incidencia, Doc? ¿Eso será blindado? Esos establecimientos de tercera generación son estructuras muy básicas. Los establecimientos esos establecimientos de primera generación son estructuras muy básicas. Ahorita los de tercera generación sí son hasta blindados, pero esos establecimientos de tercera generación tipo Pasto, estructura básica, vidrio que si usted lo mira mucho se quiebra. Y si no tenía vidrio fue porque lo vandalizaron. Y nunca lo repararon. Ya ven, doctores, tienen de dónde agarrar. Manifestación unilateral de los actos. Esto no es un contrato, esto no es como está prestando servicio militar y eso es acto, entonces son órdenes legítimas. Pepe Diego no puede escoger su función. Cumpla, punto. Entonces esa decisión administrativa que hace parte de los actos administrativos va a producir unas consecuencias jurídicas. En el acto administrativo o en la orden, ¿cierto?, de ese día, le especificaron claramente el lugar, el horario a Pepe Diego y cuáles son sus funciones. Toca indagar. ¿Tienen otra hipótesis ahí, doctores? Si la decisión es regular, ¿quién dio la decisión? ¿Ese personal está calificado? Caso real, no estaba el superior y delegó a otro auxiliar, un compañero de Pepe Diego, pero que tenía más experiencia. ¿Qué cargo sería, Doc? Es como se graduó un año antes, o sea, llevaba como 6 meses más de curso, por decirlo así. O sea, había graduado hace poco y ya estaba ahí en el IMPEC y lo delegó a esa persona. ¿Qué cargo sería o cómo es esa jerarquía ya? Es en el caso real de Pepe Diego. Pues la jerarquía de abajo hacia arriba para ese entonces, bueno, y hoy todavía, el auxiliar bachiller, de ahí seguía el auxiliar bachiller más antiguo, de ahí A él seguía le delegaron, doctor, imagínese, eso encontramos en la investigación y ese es el que nos hizo dar los 1.200 millones.
El superior no estaba. Y viene y le delega a esa persona. ¿Listos? Eso es lo que tienen que hacer ustedes con la falla en el servicio. 2 o 3 hipótesis. No se queden solo con el del arma, porque el del arma fue el primero que me acabaron a mí, me destrozaron, doctores. Y feo. Un perito muy bueno. No hay nada que hacer. ¿Listos? Esa es la invitación. Luego dice, la naturaleza de los actos administrativos tiene un instrumento de organización. Entonces, ¿cómo está la distribución del personal? Ahí está. Y de armamento, el que ustedes trabajaron hoy. No, sí. El funcionario competente y hace la vigilancia de ese armamento y es un perito experto. Por eso le decía al doctor, así fue como nos derrumbaron. Calidad, idoneidad, todo tenía la prueba. Perdimos esa hipótesis. Fuentes de las obligaciones. Entonces, tiene la obligación de custodiar la garita, pero también no solo el demandante de cumplir protocolos de seguridad, señor juez. Todos los que estaban en turno. En especial, cuando ocurrió el accidente, que tenían que tener listo ahí cerca al puesto. Y Pepe Diego lo informó. La doctora lo dio la segunda clase. Mínimo la camilla de la ambulancia. Mínimo la camilla de la ambulancia. La ambulancia. Entonces me nació un nuevo demandado, un posible responsable. Pero hasta ya no se vayan a extender, si no se les alarga muchísimo el trabajo. Pero si lo quiere hacer, bienvenido, y quiere demandar también allá el de la ambulancia, bueno. Yo contento leyendo de trabajo. ¿Listos? Bien. ¿Cómo puede responder entonces? Así como hicieron ustedes el ejercicio, señor juez, no surge la ilegalidad del acto administrativo que asignó la función de vigilancia, sino de un hecho posterior relacionado con la ejecución material del servicio. Elementos de un acto administrativo. Entonces dice, revísele la competencia, aspecto procesal, ¿cierto? Entonces, problema de comparendos. ¿Será que la policía, por ejemplo, verde de tránsito, no sé, está por allá dentro del pueblo de Anapoima? ¿Será que ellos pueden hacer comparendos ahí en el parque principal de Anapoima? ¿Qué dicen ustedes? ¿O será que tienen que ser los azules? Todo depende Se supone que del acuerdo que tenga tránsito con la Oficina de Planeación y Movilidad de la Alcaldía. Porque si no están bajo acuerdo, ellos nada más cobijan requerimientos sobre vía nacional y sobre el perímetro de la zona céntrica o zona urbana, los azules. Entonces, hay que ver bajo qué circunstancias ellos pueden proceder. Entonces, ¿quién tiene la autoridad de emitir ese acto administrativo y cuál es la función? Factor subjetivo. Esta será la clase de mañana también sobre situaciones subjetivas. Una introducción rápida. El problema en el derecho, las normas, hay unas normas objetivas y unas normas subjetivas. Estas subjetivas también les llama en blanco o normas apertus. Las objetivas, por ejemplo, es la del derecho penal, la mayoría. Ejemplo, artículo del homicidio. ¿Qué dice el artículo del homicidio? Tiene un verbo rector que dice el qué. Matar a otro, sí. A otro, incurrirá en prisión XX tantos años. Fácil. ¿Qué tiene que haber? Un cuerpo. Listo. Y tendrá esta condena. No hay que interpretar nada, pero estas son las famosas normas, se ve mucho en el código disciplinario, pero también están regaditos en todos los códigos. El que se extralimite en sus funciones es el servidor público. ¿Qué es extralimitar?
sobrepasar la función encomendada, extralimitación de función. Entonces, para unos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las manifestaciones, para unos no respetan la autoridad. ¿Y qué dicen los del otro lado? La autoridad es muy agresiva. Cada uno tiene su hipótesis. No sabemos qué es extralimitar. No hay un punto medio. ¿Cierto? Esas son las normas en blanco. Ejemplo, en un contrato de arriendo. Entonces usted elabora un contrato de arriendo y dice entregar el apartamento en buenas condiciones. ¿Qué es buenas? Entonces habrá gente y clientes que dicen usted me dañó o tiene un rayoncito ahí en la cocina, no le firmo el paz y salvo. Y para otros como yo, que estoy relajado, que una mancha, déjela ahí, yo después miro cómo pinto, ¿no es cierto? No sabemos qué es buena, ¿cierto? Entonces, para unos, por ejemplo, el concepto buena persona y mala. Entonces, para unos yo soy lo peor, para otros soy lo mejor. Esa es la norma subjetiva. ¿Listos? Sentencia C030 del 2012. ¿Cómo hago entonces en el contrato de arriendo para que este buenas condiciones se vuelva objetivo? Que yo diga, ahora sí está bien entregado el apartamento. Lo entregaron bien. ¿Cómo hago? ¿Cómo hace la inmobiliaria? ¿Qué firman? Cuando le entregan a usted un apartamento. Inventario. Un inventario. Entonces, si usted me cumple con esto y este video, ahí sí cumple las buenas condiciones. ¿Listos? Eso es lo del acto administrativo. Que no se extralimite. ¿Lo de Pepe Diego se extralimitó? No. ¿O será que sí sí se puede un muchacho de 18 años, doctor, portar un fusil y que vaya a la garita a prestar servicio 18, 19 años? ¿Eso sí estaba permitido en ese momento? ¿O se extralimitaron a subir a este muchacho allá en la garita? Pregunto. Sí estaba permitido para ese entonces. ¿Sí? ¿Y ahora cómo es la norma? Ahora, por un requerimiento de Contraloría, dice que debe estar bajo supervisión constante e inmediata de un funcionario de carrera del cuerpo de custodia. O sea, ya un profesional, no deben estar solos en puestos de vigilancia. Algo cambió y estaban teniendo muchos problemas y actualizaron la norma. Voluntad. Entonces, la voluntad administrativa. ¿Presionaron al IMPEC y a Pepe Diego? No. Hay que investigar. ¿Será que Pepe Diego sufre de acoso laboral o bullying? No, es que sobrepasaron los turnos y él tiene un problema de acoso de bullying, fuerza o con dolo. O no contaron y detrás de una persona se dispara, obtiene las consecuencias su familia. Asuntos de falsos positivos. Órdenes de superiores o si no, paga sus familiares. Soldados que también fueron amenazados. En la guerra se mira de todo. Ustedes vieran, doctores, allá en la Procuraduría. ¿Listos? ¿Dudas hasta ahí, mis doctores? ¿Ninguna? ¿Clara la teoría por acá? Creo que más claro no lo pude hacer. ¿Listos? La idea, doctores, es genérense en otras dos hipótesis. Miren que la defensa de un proceso es lo más difícil. Entonces, no como abogados del IMPEC, sino, bueno, el que quiera continuar como abogado del IMPEC, bienvenido. ¿Sí? Abogado de Pepe Diego, ataque algo. La garita, tiene la supervisión, cambios de turno, puede inventarse. Bueno, ya el arma, ya empezamos a ver que difícil, pero úsenla también, trabajenla. ¿Listos? Mi doctores, como siempre, mil gracias.
Que descansen. Profe, Mañana una sí. pregunta. Sí, Doc. Profe, la verdad tenemos estamos muy confundidos en el grupo referente al trabajo. Ajá. El trabajo se tiene que hacer listo, hacemos los poderes, creería, tomamos una decisión referente si somos abogados de Pepe Diego o somos abogados del INPEC, ¿cierto? Y Sí, lo que señor. queramos somos las hipótesis con evidencia y con pruebas. ¿Estoy bien o estoy mal? No es necesario las pruebas traerlas, Doc. Solo es relacionarlas bien en el escrito de la solicitud de conciliación. Ya se la muestro. Es que ustedes no la han visto. ¿Quiénes no han visto la solicitud de conciliación? Yo no se las indico. Bueno, ¿quiénes no han visto la solicitud? Semanita, por favor. Yo creo que ya todos la han Nadie, visto. porque no la hemos visto nadie. No, profe, esa no nos la has enviado. Una solicitud de conciliación, doctor, es prácticamente una demanda. Esa no es la conciliación que ustedes están acostumbrados por allá en el proceso civil, que es un formatico ahí. No. Cuando usted se va a la Procuraduría a interrumpir los términos, ya tiene que ir con Pepe Diego a ir a interrumpir los términos y elaborar prácticamente ya la demanda. Anexar los poderes y interrumpir rápido esos términos. ¿Por qué? ¿Cuánto tenemos para demandar? Imagine que Pepe Diego le llegó faltando 10, 15 días para la caducidad y prescripción. ¿Cuánto tiene Pepe Diego? 2 años. Entonces usted tiene que correr con esta demanda, o si no, por eso tienen que ir trabajando. Entonces, aquí está. ¿Listos? ¿Cuál es la pretensión? ¿Cuál es el objetivo entonces y la falla en el servicio? Entonces, ustedes lo que están elaborando es su hipótesis principal. Cuando ya tienen la hipótesis, empezamos a hablar de unos perjuicios. ¿Cuál fue el daño que sufrió Pepe Diego por ese accidente? Aquí están las fórmulas. Todo esto toca empezar a elaborarlo. Los intereses. Lo que más me interesa en revisarles es los hechos. Quiero ver cómo están escribiendo. Cuando yo hablo de pruebas, doctores, ejemplo. El señor subteniente, este es otro caso, Andrés, se identificaba con la cédula, fue servidor público, miembro de la Fuerza Pública para la Policía Nacional desde el 1 de marzo del 2004 hasta abril del 2013. Acumulando 10 años, 10 meses y 1 día. ¿Qué prueba tengo que entregarle al juez para probarle este hecho? ¿Hecho narrado o hecho probado? ¿Qué entregamos? El acta de posesión y la resolución de retiro. Entonces, arrancamos. Primero yo me identifiqué. Resoluciones 005, pedimos 00 de 2015, mediante cuales se incorporó y retiró de la Policía Nacional. Ahí está. Muy bien, doctor. Eso es lo que tienen que hacer. No traer la resolución de verdad, sino hecho que escriban, hecho que anexen, simulen que está aquí, pero lo escriben, lo organizan. Y así aprenden a redactar demandas. El hecho 2. El señor subteniente Facundo, quien se identificaba, falleció el 20 de abril de 2015, quien se desempeñaba como hombre de protección, adscrito a la Dirección de Protección y Servicios DIPRO de Boyacá. ¿Qué resolución debemos solicitar de esta persona? Busquemos. Fotocopia autenticada del informe administrativo de la muerte, entonces calificó precisamente la muerte del señor subteniente, fotocopia de las resoluciones,
mediante la cual se reconoció compensación por muerte, pensión sobreviviente, constancias de sueldo, todavía falta. Estos son borradores, todavía falta. ¿Listos? Entonces, hecho que narren, hecho que prueban. Y ahí van trabajando el modelo. ¿Para cuándo es que quedó el trabajo? Profe, tú abres plataforma el viernes para Bien. empezar a desarrollarlo. Yo tengo una duda de eso, profe. Ese trabajo lo vamos desarrollando, pero digamos que tenemos también tiempo de la clase o lo tenemos que desarrollar ya en nuestro tiempo. No, ustedes me dirán. ¿Necesitan tiempo en clase? Ustedes me dicen. O hacemos clase normal y pasamos al fin de semana. ¿Cómo van? Mal. Cuénteme porque ahora sí me No, asusté. sí, profe, sí. De verdad, yo estoy confundido, de verdad. ¿Qué duda tiene? Desde el principio hasta ahorita, profe. Ay. Vea el trabajo. Pero entonces ya les comparto aquí. Vamos a generar un expediente, como si fuera el caso real de Pepe Diego. Vea completo. Lo primero que le tengo que sacar a Pepe Diego son el poder, ¿no? ¿Cuáles poderes? El que va para la solicitud de conciliación, ¿cierto? Que es este ya lo compartí, ¿cierto? Este ya lo tienen. Sí, señor. Sí, profe, ese sí. Listo. Recomendación, lean y llenen y no. Y por ahí les puse en amarillito incluso que es lo que deben modificar. Pero Pepe Diego necesita otros poderes. ¿Para qué? Para sacar los documentos, ¿no? Entonces falta aquí un poder, aquí abajito. ¿Para dónde? Poder especial. ¿Para dónde se iría este poder? ¿Dónde trabajaba Pepe Diego? El IMPEC. Y luego, ¿para en qué otro poder me hace falta? El que estaba prestando. Servicio militar. Entonces, ¿para dónde va? Ejército Nacional, incorporación. Ejército Nacional. ¿Cierto? Que la hipótesis del otro grupo quiso demandar a la ambulancia. Necesito un poder ¿para dónde? Ministerio de Protección Social. Así se elaboró un expediente. Listo, ya tengo los poderes, ya traje los documentos. Ya puedo generar mi hipótesis, ahora sí tengo pruebas, actas, de todo, informes, resoluciones. Ahora sí necesito ir a interrumpir términos porque Pepe Diego llegó tarde donde el abogado y si se cumplen los 2 años, no podemos hacer nada. Entonces, necesito realizar la solicitud de conciliación, que es esta. Como veo que están graves, los voy a apoyar con el formato. ¿Listos? ¿Quieren o no quieren? Claro, profe, Pero claro. Eso, profe. Claro, profe. Bueno, pero por favor, no quiero ver, les paso el formato y por allá abajo, Harold Andrés, no. Tómense el tiempito de leerlo y ponga Pepe Diego al menos. Cambie la historia. ¿Listos? Entonces, está una representante, doctora. Mi doctora. Sí, profe, aquí estoy. Yo se lo envío, por favor, pero borrémosle los datos del señor. ¿Listos? Y listo, profe. colabóreme con él. Por ejemplo, esto, me entregan con lo que yo explico en clases, que Ulpiano dará a cada quien lo que le corresponde. No, pues esto no va. ¿No es cierto? Entonces, les voy a colaborar. Se van con el modelo y empiezan a cambiar nombres. ¿Listos? Y ya.
Ese es el trabajo. ¿Dudas? Profe, muchas gracias. Gracias por la clase. Ya más claro, profe, muchas gracias. Listos. Entonces, feliz noche. Ya se los envió. Ok, profe, muchas gracias. Luis, gracias, que estén bien. Y el viernes, pues dejamos un espacio para guiarlos con el trabajo. ¿Quiere que les revise así como parcialmente cómo van para guiarlos? ¿Para que... Sí, profe. ¿Sí? ¿Listo? Profe, otra duda. Sí. Es que en la clase anterior nos comentaron que mañana la universidad había dado como el espacio para no tener clases, pero la verdad no sé si con esta pase lo mismo. Ah, no sé, no me han dicho. Ah, bueno, listo, profe. ¿Qué evento? No, ni idea, la verdad no sé. Voy a Lo que preguntar. yo entendí es que era Yo creo que el partido. No creo que es un permiso especial, profe, o sea, un permiso personal de la profesora de la otra área. Sí, voy a consultarlo. A ver. Bueno, no sé, la verdad no sé. Permiso congoleño mañana. Feliz noche, mi doctor. Que estén bien. Profe, que descanse, muchas gracias. Hasta mañana.